Era un viernes caluroso y el sol proyectaba largas sombras sobre las bulliciosas calles de Bridgeport. En la esquina de Maple Street, el oficial Greg Matt patrullaba la zona tras haber terminado su pausa para el almuerzo. Con un café casi frío en la mano, observaba la ciudad con desinterés, pensando en lo monótono del día. Greg era conocido por su temperamento difícil y por usar su autoridad de forma cuestionable. Para él, el uniforme era un símbolo de poder, y nada lo complacía más que demostrar quién mandaba. A lo lejos, un hombre negro, vestido con un traje impecable, salió de una cafetería local. Caminaba con pasos firmes y una postura que irradiaba confianza. Su nombre era Marcus Harris, alguien que conocía bien la ciudad, aunque llevaba años lejos, labrándose un nombre y ganándose una posición importante. Lo que nadie sabía, ni siquiera Greg, era que Marcus había sido recientemente ascendido a capitán de policía y estaba a punto de asumir el mando en el distrito donde Greg trabajaba. Greg observaba a Marcus con desconfianza. Había algo en la forma de caminar de aquel hombre que lo irritaba profundamente. La confianza, el traje perfectamente ajustado, la mirada decidida. Para Greg era imposible ignorar los prejuicios que bullían en su mente. ¿Qué hace alguien como él aquí? Swin murmuró para sí mismo. Sin pensarlo dos veces, abrió la puerta de la patrulla y caminó hacia Marcus, decidido a enfrentarlo. «Oye, tú», gritó Greg, llamando la atención de algunas personas cercanas. «¿Qué estás haciendo por aquí?» Marcus se detuvo, manteniendo la calma. Había enfrentado situaciones similares antes, pero sintió que esta era diferente, más hostil. Respiró profundamente antes de responder. «Me dirijo a una reunión oficial». «¿Hay algún problema, oficial?» Greg bufó, molesto por el tono educado pero firme de Marcus. Era como si ese hombre se estuviera poniendo al mismo nivel que él, y eso lo enfurecía aún más. «No parece que debas estar aquí. Muéstrame tu identificación. Ahora». Marcus, siempre tranquilo, movió lentamente la mano hacia su bolsillo para sacar su cartera. Pero Greg, lleno de prejuicios y rabia, interpretó el gesto de la peor manera. «¿Intentas hacerme el listo?», espetó Greg, acercándose aún más. Antes de que Marcus pudiera entregar su documento, Greg lo agarró bruscamente del brazo. «Déjame enseñarte algo sobre respetar la autoridad», dijo Greg, mientras lanzaba un puñetazo directo al rostro de Marcus. El impacto fue brutal. Marcus tropezó hacia atrás, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca. Por un momento, todo pareció detenerse. Las personas a su alrededor quedaron paralizadas, aunque algunas empezaron a grabar la escena con sus celulares. Marcus tocó su rostro herido mientras se levantaba lentamente. Sus ojos, antes calmados, ahora brillaban con una intensidad implacable. Se enderezó, enfrentando a Greg con una mirada fija. «Acabas de cometer un grave error, oficial». La voz de Marcus era firme, baja, pero cargada de autoridad. Greg se burló, incapaz de prever lo que estaba por suceder. «¿Ah, sí? ¿Y cuál es ese error?», respondió, aún sujetándolo por el brazo. Marcus no desvió la mirada. Su silencio aumentó la tensión. «Soy el capitán Marcus Harris, tu nuevo superior, y acabas de agredir a tu capitán». El rostro de Greg se transformó. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por puro shock. Soltó el brazo de Marcus de inmediato. Pero ya era demasiado tarde. El silencio era ensordecedor. Greg miraba a Marcus como si hubiera visto un fantasma. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. A su alrededor el murmullo de la multitud crecía, acompañado por el sonido de notificaciones de celulares al enviarse los videos del incidente a las redes sociales. Esto
Esto no puede ser verdad. Greg intentó retroceder, pero su voz temblaba. Marcus, con la mano aún sobre su rostro adolorido, dio un paso hacia adelante sin desviar la mirada. La multitud ahora formaba un semicírculo a su alrededor, observando con expectación el desenlace de aquel enfrentamiento. ¿Verdad?, repitió Marcus, con su voz impregnada de una indignación contenida. ¿Quieres que te lo demuestre? Lentamente sacó su cartera, esta vez sin interrupciones, y mostró su placa dorada. El brillo del emblema oficial se reflejó en el rostro sudoroso de Greg, que apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Yo no sabía, tartamudeó Greg, dando un paso atrás. ¿No sabías?, lo interrumpió Marcus, alzando un poco la voz. ¿Y eso justifica que decidieras juzgarme basándote en tus prejuicios? ¿Esa es tu excusa? La tensión en el ambiente era casi tangible. Algunos de los espectadores comenzaron a gritar: «¡Justicia! ¡Tiene que pagar!». «Ese tipo es un racista. Debe ser despedido». Greg intentó justificarse, pero sus palabras eran torpes. Fue un malentendido. Marcus soltó una risa breve y amarga. ¿Un malentendido que decidiste resolver con violencia? ¿Ese es el ejemplo que das como oficial? Antes de que Greg pudiera responder, un sonido familiar rompió el aire. Sirenas. 2 patrullas llegaron rápidamente al lugar, y los oficiales que bajaron de los vehículos se quedaron perplejos al ver a Greg enfrentándose a Marcus. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de los oficiales, mirando alrededor y notando las cámaras que capturaban cada detalle. Marcus se giró hacia ellos, manteniendo una postura firme y serena. «¿Qué está pasando? Este oficial acaba de agredirme en público». Su tono era tranquilo, pero su autoridad era inconfundible. «Y voy a asegurarme de que responda por ello». Greg, ahora completamente acorralado, dio otro paso atrás, su voz casi inaudible. «Capitán, por favor, podemos arreglar esto de otra manera. No haga que esto llegue al mando». Marcus entrecerró los ojos, observando a Greg, como si evaluara si aún quedaba algo que redimir en él. «¿Arreglarlo?», dijo, dejando que la pregunta flotara en el aire. «¿Cómo lo habrías arreglado si hubiera sido otra persona en mi lugar?». El silencio de Greg fue la única respuesta. Marcus asintió lentamente, tomando una decisión que cambiaría todo. «Oficial Greg Matt, queda detenido por conducta inapropiada y agresión». Su voz cortó el aire como un cuchillo, firme y decisiva. La multitud estalló en aplausos y exclamaciones mientras otros oficiales se acercaban, dubitativos, a colocar las esposas en las manos de Greg. «Esto no se queda aquí», añadió Marcus, dirigiéndose a los presentes y a las cámaras. «Hoy demostramos que nadie está por encima de la ley». Greg, con la cabeza gacha, fue escoltado a la patrulla mientras las personas alrededor celebraban, sabiendo que habían presenciado un acto de justicia. Pero este era solo el comienzo de una historia que sacudiría las estructuras de poder en la ciudad. Mientras Greg era esposado por los otros oficiales, la multitud a su alrededor comenzó a grabar con aún más intensidad. Cada movimiento era capturado y compartido en tiempo real. Greg, completamente derrotado, murmuraba disculpas, pero ya no había espacio para retroceder. Sin embargo, mientras Marcus observaba la escena, un vehículo negro no identificado se detuvo en el lugar. 2 hombres vestidos con trajes bajaron, mostrando distintivos federales. ¿Qué estaba pasando? «¿Capitán Marcus Harris?», preguntó uno de ellos, mirando directamente a Marcus. «Sí, soy yo», respondió Marcus, levantando la barbilla. «Necesitamos que nos acompañe para aclaraciones sobre una investigación interna». La multitud guardó silencio.
Marcus parecía confundido. ¿Investigación interna? ¿De qué están hablando? El hombre sacó una tablet de su bolso y mostró documentos que parecían involucrar la firma de Marcus. Hay acusaciones de que, en su última comisaría, encubrió casos de conducta inapropiada de oficiales. Necesitamos verificar los hechos. El shock cruzó el rostro de Marcus. Intentó mantener la calma, pero eso era completamente inesperado. Eso es absurdo. Nunca encubrí nada. Los hombres permanecieron firmes. Vamos a aclararlo, capitán. Agradecemos su cooperación. Mientras Marcus se preparaba para seguir a los agentes, un grito en la multitud llamó su atención. «Es todo una trama. Lo vi todo en la última comisaría». Era un joven de apariencia humilde que salió de la multitud con el celular en las manos. Mostró una grabación en la que un superior de Marcus, de la comisaría anterior, confesaba que las firmas habían sido falsificadas para incriminarlo después de que él denunciara corrupción interna. Los agentes federales miraron el video con seriedad, y Marcus suspiró aliviado, pero no completamente tranquilo. «Esto cambia mucho. Vamos a verificarlo de inmediato», dijo uno de los agentes, mientras hacía una señal para que Marcus permaneciera en el lugar. Pero la confusión no terminó ahí. Uno de los oficiales que escoltaban a Greg resultó ser cómplice. Aprovechó la distracción para intentar liberarlo. «¡No se lo llevarán a la prisión!», gritó sacando un arma. Marcus, que observaba todo con atención, reaccionó rápidamente. Con un movimiento ágil, desarmó al oficial y protegió a la multitud. El coraje y la precisión de Marcus fueron recibidos con aplausos y gritos de apoyo. Greg, viendo que su situación empeoraba aún más, finalmente cedió. «¡Confieso!», gritó. Formaba parte de un esquema con otros oficiales. Queríamos acabar con Marcus porque amenazaba con revelar todo. La confesión dejó a todos atónitos, pero aclaró mucho sobre los motivos detrás de la agresión. Días después, el video completo del incidente se viralizó, no solo como un ejemplo de justicia, sino también como una denuncia de los sistemas corruptos que necesitaban una reforma urgente. Marcus fue absuelto de todas las acusaciones y asumió su posición de capitán, comprometido a transformar la comisaría y promover una verdadera justicia. Greg, por su parte, no solo perdió su placa, sino que también enfrentó un juicio público y judicial que lo condenó a años de prisión. Lo que comenzó como un día normal en la esquina de Maple Street se convirtió en un parteaguas para Bridgeport y para Marcus, quien ahora era un símbolo de coraje y cambio.